Beata es Virgo María, quenta minum portastis, Creatorem mundi, genuisti quid feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa vicor meum barbum bonum, Tico ego per mea regi, Beata es Virgo Maria, quenta minum portasti, Creatorem mundi, genuisti quid fecit, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos pavitas in celis, ecce sicut oculis erborum in manibus Dominorum suorum. Sicut oculi ancilla in manibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum doni misereatur nostri. Miserere nostri Domine, miserere nostri, quia multum repeti sum despectioni, quia multum repet anima nostra, opprobrium abundantibus et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael, Arcangelo, defende-nos sempre contra iniquitia insidii diabolis presidium. Impere ile Deo supplice pecamur, tu que primicem militia celestis Satanados, que spiritu malignus, quia perditione animali per vacanto del mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Ojalá Dios les dé la gracia y mirarlo hasta el final. Recordemos las palabras de San Pablo a Timoteo, primera, en el capítulo 2, versículo 4. Qui ognes homines vult salvo fieri et admissionem veritati venire. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos lleguen al conocimiento de la verdad para que se salven. Les voy a colocar en
el link el enlace para que si quieren vean una entrevista que le hicieron a un sacerdote que es el padre encargado de capellán de las hermanas clarisas, que en España Dios les dio la gracia de darse cuenta que estaban metidas en ese embudo de la religión global y hayan optado por volver a la misa verdadera y al catecismo tradicional de la iglesia. Y bueno, pues por eso la llaman sede vacante. Ustedes saben que sede vacante significa que la sede de Pedro está vacía, pero yo no me proclamo sede vacante, yo simplemente, como el padre que me agradó lo que dijo, soy católico. Nosotros no somos sede vacantes, no estamos promoviendo un partido de que la sede de Pedro está vacía, ni nos alegramos con eso, sino como católicos sufrimos de ver cómo destruyen los dogmas de la iglesia, cómo destruyen la moral de la iglesia, cómo destruyen los sagrados ritos de la iglesia. Eso es todo. Y si la sede está vacía, ocupada, la iglesia se está hundiendo, sea como sea. Así, por lo tanto, hay que utilizar la frase sálvese quien pueda y reconociendo lo que dice la clementísima majestad de nuestro Rey, Señor y Juez Jesucristo, guardaos de los falsos profetas, y de San Pablo que dice, si un ángel viene a enseñar una nueva doctrina, anatema. Entonces, yo no me considero sino simplemente católico que huye, que sufre el marginamiento, el desprecio, como dice acá el Salmo, el desprecio de los soberbios, la irrisión de los soberbios por el solo hecho de querer mantener la fe católica. Y eso lo debe sufrir cualquier persona que tenga 2 gramitos de caridad y 2 gramitos de fe. Ver cómo la Santa Madre Iglesia Católica es pulverizada, destruida, corrompida, podrido todos sus cimientos para destruirla, para acabarla y implantar la religión de la serpiente. Yo no sé, de todas maneras les dejo el enlace, espero que miran completa la entrevista. Y yo estoy 100% de acuerdo con el sacerdote que ahí hace la entrevista, o sea, que da la entrevista, y bueno, porque realmente la situación no es para tomar las cosas mediocremente, con esas medias tintas. O estamos con Cristo crucificado y no nos importa la Pachamama ni los matrimonios de personas del mismo sexo, eso nosotros no es con nosotros, ni las escuelas de drag queen para los niños, ni esas cosas, no, nosotros somos católicos y el catolicismo no nos permite, Cristo crucificado no nos permite eso, y si llegamos por desgracia a cometer un pecado, pues tenemos que darnos golpe de pecho y acercarnos con un corazón contrito y humillado, que Él no lo desprecia. Aquí no estamos diciendo que somos santos, sino que reconocemos que somos miserables pecadores y que la santidad solamente está en Jesucristo. Y si queremos entrar al cielo, como Dios es santo, tenemos que lavarnos con la sangre preciosa del Cordero para poder entrar. Y si Él nos aplica los méritos de su sangre, pues para el cielo, hijitos, que allá es donde está la verdadera felicidad. Vamos entonces con el capítulo 2 sobre la moral que estamos viendo. El anterior capítulo, el anterior video sobre la ley, la naturaleza de la ley, y ahora es sobre la obligación de la ley. Dice, la obligación en general. El efecto directo y esencial de la ley es la obligación. Toda ley obliga en conciencia en una u otra forma. La obligación de la ley es grave si la materia de la ley es grave y la intención del legislador ha sido prescribirla bajo grave, lo cual suele conocerse por el texto mismo de la ley. B. Es leve si falta alguna de esas condiciones. Nota. En materia leve, el legislador no puede obligar bajo pecado mortal,
porque ello sería intolerable para los súbditos y cedería en su mal. Lo mismo hay que decir del que impone un mandamiento. Hay excepción cuando el fin de la ley hace grave lo que en sí mismo es leve. Así el respeto debido a Dios hace que muchas ceremonias de la misa y sacramentos, aunque en sí mismas leves, lleguen a obligar como graves. Segundo, siempre hay pecado mortal en el desprecio formal de la ley. Este existe cuando se desprecia la ley en cuanto ley, no en cuanto no parece inoportuna o muy pesada, sino en cuanto ley. O el legislador en cuanto tal, no en cuanto indocto, rígido, etc. Tercero, la ley fundada en presunción de peligro, esto es dada para prevenir un grave peligro común, obliga siempre, aunque en un caso particular no exista ese peligro. Por ejemplo, la ley que prohíbe ciertos libros. La razón es que la ley no cesa porque en un caso particular cese su fin. Además, si la ley autorizara a cada persona para que fuera juez del peligro, muchos se persuadirían falsamente de que no habría peligro para ellos y el fin de la ley resultaría inútil. Extensión de la obligación. La ley obliga a su observancia y en especial a 4 cosas: a conocerla, poner los medios conducentes, remover los obstáculos y próximos y no ponerse en peligro próximo de quebrantarla. Obliga a que se le conozca, porque de otra suerte no se le puede cumplir. Por eso todo súbdito debe estudiar, de acuerdo con su condición, las leyes que le obligan a poner los medios necesarios para su cumplimiento. Se entiende los medios ordinarios, no los extraordinarios y difíciles. Así la ley de la abstinencia no nos obliga a comprar manjares de ayuno y abstinencia, pero no a comprarlos caros o con mucha dificultad. A remover los obstáculos próximos, así no puede salir el domingo a paseo, si esto me impide ir a misa. Así no puedo salir el domingo a paseo, si esto me impide oír la Santa Misa. Pero sí puedo el sábado, cuando ya empezó el tiempo de cumplir una obligación. Si se prevé que después no podrá cumplirse, está uno en obligación de cumplirla antes de que se presente el inconveniente, a no ponerse en peligro próximo de quebrantarla, porque quien voluntariamente se expone a él quiere el pecado y quebranta la ley. Obligaciones especiales, en especial de ciertas leyes. Ley afirmativa y ley negativa. La ley afirmativa es la que manda a hacer algo, negativa la que prohíbe algo. La ley negativa obliga siempre y en todo momento. La razón es porque nunca se puede quebrantar. Así siempre, en todo momento, me está prohibido blasfemar. La ley afirmativa obliga siempre, pero no en todo momento. La razón es que basta cumplirla cuando ella lo manda. Así siempre, pero no en todo momento debo santificar las fiestas. La ley civil. Las leyes civiles obligan en conciencia, pero no todas de la misma manera. Unas obligan directamente las conciencias, de modo que peca el que quebranta. Otras son leyes penales. La ley penal es la que obliga a hacer una cosa o cumplir una pena si no se hace. La ley penal obliga en conciencia, pero solo indirectamente. No peca quien la quebranta, pero sí por haberla quebrantado, la autoridad le impone una pena, debe en conciencia cumplirla.
Ejemplo de la ley penal, la que prohíbe el contrabando o introducción de mercancías sin pagar derechos. Obligan directamente en conciencia las leyes civiles que reglamentan lo referente a los derechos de las personas y a la propiedad privada. Por ejemplo, los contratos y las que miran a evitar un grave mal. Las demás son penales. Respecto a los tributos, distinguen los autores los tributos directos, esto es, que gravan directamente las personas, como son los impuestos sobre los patrimonios y renta y ejercicio de una profesión, oficio o negocio. Obligan directamente en conciencia, siempre que sean justos. La razón es que sin ello no puede el Estado atender debidamente a las necesidades de los súbditos. Para que sean justos es necesario que sean dados por la legítima autoridad, por causa racional, esto es, correspondiendo a una necesidad real, y proporcionados a capacidad de los súbditos. Los tributos indirectos, a saber, los que gravan directamente las cosas e indirectamente las personas, como los derechos de aduana y sobre cualquier género de mercancías, los de timbre, registro, etc., son simples leyes penales. Tanto las leyes civiles como las eclesiásticas obligan muchas veces bajo pena de nulidad del acto, como entramos a ver enseguida. Leyes anulantes e inhabilitantes. Entre estas leyes y las demás encontramos una importante diferencia. Las demás leyes hacen ilícitos los actos contrarios a ellas. Estas los hacen no solo ilícitos, sino también inválidos. Ley anulantes es la que declara nulo un acto. Por ejemplo, la ley eclesiástica que invalida el matrimonio no contraído delante del párroco y de dos testigos. Los autores suelen llamarlas irritantes. Irritare en latín significa anular. De efecto, igual son las leyes inhabilitantes que declaran inhábil a una persona, por ejemplo, para un acto. Por ejemplo, la ley civil que declara inhábiles a los menores para celebrar contratos. La ley anulante declara nulo el acto. Inhabilitante declara inhábil la persona. En ambos casos el acto queda sin valor. Estas leyes no son penales, sino que obligan directamente la conciencia, pues cuando no se observan traen por lo común graves daños al prójimo. Por este mismo motivo no se admite en ellas la excusa de la ignorancia, y así aunque uno de los quebrantes por ignorancia, y así uno, aunque uno las quebrante por ignorancia, el acto es nulo. Tampoco se da en ellas epiqueia. Cumplimiento de la obligación. Como regla general, para cumplir la ley debemos ceñirnos a lo que prudentemente juzgamos que el legislador ordena. Entramos en reglas particulares porque el cumplimiento de la ley obliga de distintas maneras según que la ley sea negativa o afirmativa y que imponga obligación real o penal. La ley negativa se cumple simplemente en la omisión del acto prohibido. Ella en efecto no obliga sino a omitirle. La ley afirmativa obliga de distinta manera según que imponga una obligación real o personal. Cuando impone una obligación real, por ejemplo hacer un pago, la obligación se puede cumplir por medio de otra persona y de cualquier modo aún a juro. Pero cuando la ley impone una obligación personal, por ejemplo ir misa, tal obligación debe cumplirse uno mismo y por medio de un acto humano, esto es con conocimiento y voluntad libre. Así no vale la penitencia sacramental cuando por otra persona, por ser obligación personal, ni cumple con la misa quien la oye ebrio o completamente dormido, porque no hay aquí acto humano. Tampoco cumpliría un muchacho que asistiera a ella completamente forzado, porque tal violencia destruye el voluntario. Pero cumpliría
al asistir por miedo del castigo, pues el miedo no lo destruye, aunque pecaría si tuvo intención de no oírla. De suyo no entran las circunstancias a formar parte del cumplimiento de la obligación. Sin embargo, hay dos casos en que sí forman parte cuando llegan a ser esenciales y cuando el legislador los manda. Circunstancias que rodean el cumplimiento de la ley. La cosa. Quien no puede cumplir toda la ley está obligado a una parte. Está obligado a cumplir una parte si la ley es divisible. No está obligado si la ley es indivisible. Por ejemplo, si no puedo ayunar toda la cuaresma, debo ayunar la parte que pueda. Más si ofrecí por voto ir a Chiquinquirá, o sea, a una romería y hacer cantar allá una misa, la imposibilidad de ir me excusa también de la misa. Si puede cumplir con un acto de 2 preceptos, se puede cumplir con un acto de 2 preceptos. Se puede decir si no ha sido otra la mente del que los impuso. Así quien recibe el viático cumple también con el precepto de la comunión anual, pero con un acto ya obligatorio, por ejemplo, un ayuno en día de ayuno, o una misa en domingo, o se cumple un voto o una penitencia sacramental, porque la intención tanto del que hace el voto como del confesor es imponer una obligación nueva. El fin o intención. Para cumplir un precepto se requiere intención de cumplirlo. No se requiere intención de cumplirlo. De aquí el adagio de que el fin del precepto no está incluido en el precepto. Nota, no son cosas muy distintas la intención necesaria para que haya acto humano y la intención de cumplir con el precepto. La primera es necesaria, la segunda no. Así, el que oye a una misa ebrio o profundamente dormido no cumple porque no tuvo la intención necesaria para el acto humano, pero el que la oye sin saber que es domingo o el que reza un rosario sin acordarse de que los debe por penitencia, cumple porque tiene la intención necesaria para el acto humano. No se requiere la de cumplir con el precepto. Cumple la ley el que ejecuta el acto prescrito por ella, pero con intención de no cumplirla. Cumple porque lo mandado es acto, no la intención. Perdón. Así quien oye misa en domingo o se confiesa en cuaresma por devoción con el propósito de cumplir después el precepto, de hecho lo cumple y no está obligado al nuevo cumplimiento. Sin embargo, se necesita la intención para cumplir una misa que se le dé por voto, porque aquí la intención y no el legislador quien determina el acto. Modo y lugar. ¿Obliga el modo y el lugar en el cumplimiento de la ley? Por regla general no obligan, tan solo obligan cuando vienen a formar parte de ella o el legislador los impone. Así el voto o penitencia de oír misa o rezar un rosario se cumple oyéndola en cualquier iglesia o rezándolo con otras personas. Pero si la obligación es oír la misa en tal iglesia o rezar el rosario de rodillas o distinto del que se reza en común, debe cumplir de acuerdo con estas circunstancias. ¿Se exige el estado de gracia para cumplir un precepto? No se exige a menos que forme parte esencial de la obligación. Así no se cumple el precepto pascual con una comunión sacrílega. Cumple la ley del que ¿Cumple la ley el que al cumplirla comete un pecado? Cumple, si el estado de gracia no es esencial a la obra. Así cumple con el precepto quien durante la misa admite malos pensamientos o deseos de robo. Este pecaría contra la caridad o contra la justicia, pero no contra el precepto de oír misa. El tiempo. ¿Obliga el tiempo en el cumplimiento de la ley? Obliga el tiempo cuando la ley lo determina así, por ejemplo, la misa, el domingo o el ayuno de viernes de cuaresma. Sigue obligando la ley que no se cumple en el tiempo fijado.
sigue obligando la ley que no se cumple en el tiempo fijado. La ley deja de obligar cuando el tiempo se ha fijado para indicar el límite de la obligación. Por ejemplo, el ayuno no deja de obligar cuando el tiempo se ha fijado para urgir la obligación. Por ejemplo, la comunión pascual o la primera comunión a los 7 años. ¿Se puede cumplir el tiempo de dos obligaciones distintas? Se puede contar que la una no se oponga a la otra. Así en misa de precepto puedo cumplir un rosario que debo por penitencia. Colisión de deberes. Cuando no nos obliguen dos leyes o deberes que no podemos cumplir a un tiempo, la regla general es dar preferencia a la ley o deber superior. En particular, observemos lo siguiente. La ley natural prima sobre la positiva, así obliga más a atender a un enfermo que ir a misa. Los preceptos negativos priman sobre los positivos, pues lo que se prohíbe ya es de suyo malo. Así no se puede mentir para salvar al prójimo. Los preceptos de justicia obligan más que los de caridad. Así urge más pagar las deudas que dar limosna. Priman los preceptos que definen bienes más excelentes. Así la espiritual prima sobre lo temporal, el bien común sobre el particular. Terminamos acá esta lección. Yo espero, como les he dicho muchas veces, espero que nos sirva de algo el repasar estas cosas y que nos ayuden a fomentar más nuestra vida espiritual, porque realmente, como les he dicho, es textos que están dentro de del estudio de la doctrina. ¿Qué vamos a hacer? Toca repasarlos, así nos parezcan pesados, así nos parezcan aburridos, pues con el que a Dios le dé la gracia, pues que lo asimile. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, Dominum vobiscone con Spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens et misericordiae Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.